Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con todos y cada uno de ustedes. Jehová le dijo a Noé que iba a haber un diluvio en toda la tierra. La pregunta es, Jehová le dijo a Noé, lloverá sobre la tierra 40 noches, 40 días y 40 noches, pero ¿será verdad eso que Jehová le estaba diciendo a Noé? También le dijo Jehová a Noé que todo ser vivo que se encontraba en la tierra, así como de humanos y de animales y aves, iban a morir por el diluvio, y que nada más Noé y su familia se iban a salvar, y los que a él lo escucharan y creyeran que iba a haber un diluvio y entraran en el arca, todo aquel que entrara en el arca se iba a salvar. ¿Será que es verdad lo que Jehová le dijo a Noé? El diluvio siempre ha sido un tema muy controvertido en la humanidad, pero hay un sector, un grande sector, de que cree todo lo que le dijo Jehová, incluyendo Noé. A Noé le creyó todo lo que Jehová le dijo, y tan es así que comenzó a construir el arca que Jehová le había dicho. Jehová le dijo, construirás un arca y dentro de ella meterás a siete parejas de animales limpios, hembra y macho los meterás, y una pareja de animales que no son limpios meterás dentro del arca para que se preserve la vida en la tierra. Eso que Jehová le estaba diciendo a Noé era verdad. Como les digo, Noé lo creyó y pensó siempre que así iba a ser. También le dijo Jehová a Noé que llovería en toda la tierra y que la tierra se inundaría de agua hasta desaparecer las montañas, y nada iba a sobrevivir después del diluvio. ¿Será verdad? A todas esas interrogantes le vamos a encontrar respuesta en este video. El diluvio nos han dicho siempre, y lo escuchamos en predicaciones, en los templos e iglesias, de que el diluvio ocurrió en toda la tierra y que todo ser viviente que existía en la faz de la tierra pereció a consecuencia del diluvio y de las aguas. Pero nos ponemos a pensar si eso realmente lo que nos cuentan los seguidores de Jehová, los que creen en Yahvé, en Yahweh, en el que yo soy. ¿Será verdad todo eso que ellos nos dicen? Esa historia que nos han contado a través del tiempo, ¿es verdad? ¿Así ocurrió como dice la Biblia? ¿Jehová le dijo verdad a Noé? ¿O le mintió como siempre? ¿O simplemente el diluvio no fue universal, sino que ocurrió de forma local o regional? Es decir, que se inundó solamente en esa región donde se encontraba o vivía Noé y su familia, mas no se inundó toda la tierra. Vamos a ver y encontrar respuesta a eso, y lo vamos a someter a un simple análisis de raciocinio, utilizando el sentido común. Ese sentido común que todos tenemos, pero que los seguidores de Jehová se han olvidado que lo tienen, porque por sentido común nos podemos dar cuenta
si las cosas que nos cuentan es verdad o es mentira. El sentido común es la capacidad de poder discernir para ver lo bueno y lo malo, para distinguir lo que más nos conviene, o lo bueno para nosotros o lo malo para nosotros, para saber si nos están diciendo verdad o nos están diciendo mentira. Para eso sirve el sentido común. Es esa capacidad de darnos cuenta de que si nos están mintiendo o nos están diciendo la verdad, podemos intuir si una persona nos dice verdad o nos dice mentira, con el sentido común. Entonces, vamos a ver que en Génesis capítulo 6, versículo 14 al 17, que se los voy a leer para poder analizarlo entre todos ustedes que me están viendo. Y lo que yo les estoy comentando no lo invento, ni es mi propia opinión, sino que en la Biblia que ustedes tienen en casa o en sus manos, en esa Biblia que tienen ustedes, seguidores de Jehová y defensores de Jehová, en su Biblia dice todo lo que hoy les estoy diciendo y les voy a decir. Dice su Biblia, nada más que pongan a trabajar su sentido común para que se puedan dar cuenta. Nada más el sentido común, no se les está pidiendo que hagan un análisis profundo, sino un análisis simple para poder determinar y llegar a la conclusión si Jehová dijo verdad o dijo mentira con relación al diluvio. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 14 al 17, que reza así. Le dijo Jehová a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, para poder determinar si efectivamente es verdad lo que le dijo Jehová a Noé, de que en el arca iban a entrar 7 parejas de animales limpios, hembra y macho, y una pareja de animales no limpios, hembra y macho, dentro del arca. Y si dentro de esa arca en realidad podían caber todos esos animales que Jehová estaba diciendo que iban a entrar en dicha arca que Noé iba a construir en ese momento y que al final construyó. La Biblia nos está dando las medidas, y más que la Biblia nos da las medidas, Jehová le estaba dando las medidas a Noé, qué medidas iba a tener el arca, en qué forma la iba a construir. Y nos damos cuenta que Jehová le está diciendo a Noé que el arca debería de tener 300 codos de largo, 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Ahora bien, ¿cuánto es eso en metros? Tomando en consideración que un codo mide de 45 metros, ya le he dicho que un codo es desde el codo a la punta de los dedos para medirlo de esta forma. Y la medida aproximada es de 45 a 50 centímetros, tomando en consideración la altura o la baja estatura del que mide, podría ser de 45 centímetros a 50 centímetros el codo, por lo que 300 codos corresponde 150 metros. El arca tenía 150 metros de largo, y dice Jehová que lo tendría que hacer Noé de 50 codos de ancho. Esos 50 codos corresponde a 25 metros de ancho, y la altura era de 30 codos. Esos 30 codos es 15 metros de altura. Entonces tenemos las medidas del arca en metros, que son 150 metros de largo por 25 metros de ancho
y 15 metros de altura. Esa era la medida del arca. Y pueden imaginárselo y saber ahora exactamente qué tamaño era el arca. ¿Ustedes creen que dentro de esa arca relativamente pequeña podía entrar 7 parejas de animales limpios, hembra y macho, y una pareja de animal no limpio, hembra y macho, dentro de esa arca? ¿Era posible meter a todos esos animales dentro de esa arca? Claro que no. El arca era demasiado pequeña. No podían entrar todos esos animales dentro del arca, aun cuando Jehová dijo que el arca tenía que tener 3 niveles o 3 pisos. Es decir, 5 metros en el primer nivel, 5 metros en el segundo nivel y 5 metros en el tercer nivel, haciendo con ello los 15 metros de altura que tenía el arca, que tuvo el arca. Entonces nos damos cuenta que no es posible que todos esos animales que dice la Biblia o que dijo Jehová a Noé que metería dentro del arca podían entrar. Por lo que sucedió realmente, ¿entraron todos? Pues no entraron todos. Hay muchos que se ponen a pensar que en realidad dentro del arca no entraron animales físicamente, animales vivos, sino que ingresaron el ADN de los animales en el interior del arca. Pero eso es una especulación que no tiene fundamento, y como nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la Biblia para efectos de comprobar y de probar si realmente es verdad lo que Jehová le estaba diciendo a Noé, o era una mentira más, como siempre Jehová mentía a la humanidad, como le mintió a Jacob, a Abraham, a todos los que tuvieron contacto con él, dado a que él es el padre de la mentira. Entonces nos estamos dando cuenta que las medidas del arca era muy pequeña, 150 metros de largo por 25 metros de ancho y 15 metros de altura. No podían entrar todos los animales que Jehová había dicho que tenía que meter Noé dentro. Pero sigamos leyendo qué más le estaba diciendo Jehová a Noé que tenía que hacer. Y le dijo: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Ahí están los 3 pisos que les comenté. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En este versículo Jehová le está diciendo a Noé que todo lo que hay en la tierra morirá. Lo que está diciendo que el diluvio era universal. Toda la tierra, todo el planeta se iba a inundar de agua, y todos los animales y lo que respira iba a morir. Y supuestamente murió, pero no es así. Entonces podemos darnos cuenta que no era posible lo que Jehová le estaba diciendo a Noé. Los seguidores de Jehová podrán decir: no es posible para ti porque tú eres un humano. Y como siempre, eres un mentiroso, un blasfemo. Lo mismo que le decían los seguidores de Jehová hace más de 2000 años al Señor Jesús de Nazaret. Lo dicen ahora y me lo dicen a mí. Dirán: para ti no es posible, pero para Dios, que Jehová es Dios, que porque Jehová para ellos es un Dios, para Él todo es posible. Él metió esos animales y lo metió. Él sí que lo creen ciegamente, pero en realidad es una mentira de Jehová. No entraron todos esos animales en el arca. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 7, versículo 1 al 5, que sigue diciendo Jehová esto a Noé. Digo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí
en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Nos damos cuenta que Noé le creyó todo lo que Jehová le dijo, y así lo hizo, conforme a lo que él le mandó. Jehová, Noé acató la orden de Jehová y así ejecutó dicha disposición que Jehová le estaba diciendo. Entonces, nos podemos dar cuenta que después de la lectura de estos versículos y saber cuáles son las medidas del arca, también podemos darnos cuenta que no fue cierto, ni es cierto, de que todos los animales de la tierra pudieron haber entrado, las 7 parejas de animales limpios, hembra y macho, y una pareja de animales no limpios, hembra y macho. No fue posible eso por las medidas del arca. El arca era demasiado pequeña. Y además, dice Jehová que se inundó toda la tierra, y después de 150 días el agua bajó y el arca ancló o atracó en el monte Ararat, y de ahí bajó Noé con toda su familia, y sacaron a los animales y los soltaron para que los animales se dispersaran en la tierra y poblaran otra vez la tierra. ¿Eso es verdad? Vamos a ver que en cierta región del planeta, por ejemplo en México, hay animales endémicos que son originarios y autóctonos de esta región en ciertos estados del país, y que esos animales no viven en otro lado. Cuando Noé metió los animales al arca, supuestamente metió a todos los que habitaban en la tierra, ¿cómo llegaron esos animales al arca, a la región donde se encontraba el arca? Y entraron los animales al arca, cruzaron el océano nadando. Estos animales no viven ahí y nada más viven y se encuentran en esa región. Hay muchos animales, reptiles, aves que viven en cierta región y que no se da en otro lado. ¿Cómo es posible de que supongamos que hayan entrado al arca, supongamos, y que en el monte Ararat salieron todos del arca y se fueron caminando? ¿Y cómo es que llegaron aquí a México esos animales que son endémicos y viven en esta región? ¿Cómo cruzaron el océano para llegar ahí? ¿Cómo llegó la llama en el Perú? ¿Sí? Si es en esa región, está ahí. El choloscuincle en Baja California, un perro que crece ahí. Hay muchos reptiles igual de la misma forma. Un ejemplo de ellos es el pingüino, que vive en la Antártida. El pingüino, por ejemplo, dirán muchos, no, pues el pingüino salió del arca y empezó a caminar y se metió al mar y se fue nadando y llegó ahí, porque ellos son originarios de ahí viven. No encuentras pingüino en otra parte, porque ellos viven a temperaturas extremas. Entonces, si salieron del arca esos pingüinos, pues dirán, pues ya se fueron nadando y llegaron ahí, donde viven actualmente. No, ellos no pueden vivir en el calor, en aguas tropicales, calientes, sino en aguas demasiado frías. ¿Cómo llegó el oso polar al Ártico? De la misma forma, si salió el oso polar del arca, ¿cómo llegó allí? Ellos habitan ahí nada más y no están en otro lado. Ellos van a decir, los seguidores de Jehová, es que Jehová fue y los trajo y los llevó ahí y él los metió. Pues no es así. Jehová no hacía cosas por los humanos tenían que hacer los trabajos rudos.
Y Jehová nomás, él era un Dios, él hacía las cosas y él ordenaba. Y los demás acataban la orden, y si no la acataban, él los mataba. Así de sencillo. Ahí no era si querías, los huevos no eran al gusto, ¿sí? Ahí no podías decir, yo no quiero hacerlo. Si no lo hacías, él te mataba. Entonces, por temor lo obedecían. Pero realmente nos estamos dando cuenta que no es posible y no es real de que todos los animales de la tierra hayan entrado en pareja de 7 de animales limpios, macho y hembra, en el arca. De todos los animales de la tierra sacaron de cada especie 7 parejas de animales limpios. 7 parejas de animales limpios de todas las especies que existen en la tierra. ¿Se imaginan la cantidad de animales que había ahí? Aparte de animales, reptiles, aves, y aparte de eso estaban la familia de Noé, pero pongamos que ellos eran pocos, pero no solamente iban a entrar los animales, la familia de Noé, tenían que meter comida. La comida, las cosas que tenían que meter, era un amontonadero allá adentro, pero en realidad eso no ocurrió. Lo que sucedió fue que la inundación efectivamente que llovió fue una inundación local. Se inundó nada más en la región donde vivía Noé, y el agua efectivamente subió y el arca flotó en el agua y se desapareció todo. Los árboles se inundó y efectivamente los que vivían en esa región murieron los reptiles, toda la fauna silvestre y doméstica pereció. Los humanos también murieron en esa región, pero no en toda la tierra, no en todo el planeta. Eso no ocurrió nunca, porque les voy a dar un ejemplo. Hace unos años aquí en México, en el estado de Chiapas, pasó un huracán llamado Stan, y en una región de la costa había unas comunidades o pueblos que pertenecían al municipio de Tonalá y otros al municipio de Pampastepec. Este huracán inundó toda una región, kilómetros a la redonda inundó. El agua subió, con la lluvia subió, se desaparecieron árboles de 25, 30 metros de altura, se desaparecieron. Ya se imaginan la profundidad del agua, donde era tierra seca. El océano Pacífico se hizo de uno con toda esa inundación. Desaparecieron casas de 2 plantas, de 3 plantas. Desapareció comunidades, pueblos como Valdivia, como Cabeza de Toro, Puente Duro, 3 Picos, desaparecieron. Y la gente que evacuó a tiempo y salió, no murió y se salvó. Pero la gente que se quedó allí, que vivían en rancherías, a orillas de los afluentes, todos murieron. Murieron todos los animales, las aves de corral, todos los animales domésticos, la fauna silvestre, todo murió, todo lo que respiraba murió en ese lugar. Era como un diluvio. Yo recuerdo que en esa época trabajaba en una institución federal, ¿sí? y me enviaron a esa zona, me dieron un oficio de comisión para trasladarme a esa zona de desastre, y cuando llegamos nos dimos cuenta que estaba todo inundado, y un lugareño de ahí que lo agarramos como guía, nos subimos a una lancha y pasábamos encima de lo que era Cabeza de Toro, y nos decía: aquí abajo está Cabeza de Toro. El océano con todas las tierras inundadas estaba de uno. La lancha iba por arriba y no se miraba árbol ni montaña alguna. Toda la planicie, las lomas que habían ahí desaparecieron bajo el agua. Todo lo que respiraba ahí y vivía ahí en esa zona murió. Nadie se salvó.
pero los que evacuaron antes, porque empezó a llover y a crecer y a crecer y a crecer y a subir el nivel de agua y la gente empezó a salir y a huir, en esa época ellos se salvaron. Y si hay alguno de los que vivieron esa experiencia en ese lugar, ponga sus comentarios y coméntenlo y díganle a la gente para que lo sepa y escuchen los seguidores de Jehová que de la misma forma que ocurrió en esos pueblos, en esas comunidades que desapareció y quedaron bajo el agua, 100 metros, 30 metros del agua, y tardó meses para que ese nivel del agua bajara y quedara la tierra normal. Y después cuando el agua bajó y quedó en la normalidad, la tierra volvió a emerger. Volvieron a regresar la gente a sus comunidades a ver lo que quedó de su casa, porque las casas quedaron bajo el agua. Llegaron y limpiaron y volvieron a habitar esas comunidades y actualmente están habitadas, pero ellos sufrieron en carne propia la desgracia de perder todas sus propiedades, sus bienes y lo más, el dolor más grande que sufrieron fue la pérdida de sus familiares. Muy lamentable, pero realmente eso es la naturaleza. Y lo que sucedió ahí en la región donde vivía Noé es lo mismo que sucedió lo que le estoy contando. Yo llegué al lugar de los hechos porque nos mandaron para ir a dar fe y levantar una acta administrativa a efectos de ver los daños que había ocasionado el huracán, pero realmente era espantoso. Estaba inundado todo. No se veían los árboles de 25, 30 metros de altura, desaparecieron. No había casas, no había nada. Después que volvió a la normalidad, meses después, la gente empezó a regresar y hasta actualmente vive ahí. Y le repito, si hay alguien que ve este video y vivió esa experiencia y vive en esa región de Valdivia o en las rancherías, cuéntenlo en el comentario para que los seguidores de Jehová vean que eso fue exactamente lo que Jehová le dijo a Noé, que se iba a inundar, pero la inundación fue local, no fue en toda la tierra, porque no pasa el menor análisis, utilizando el sentido común. Por sentido común el sentido común nos dice que eso nunca ocurrió, que no fue totalmente la tierra que se inundó y que murió todos los seres humanos y que murió todos los animales que vivían en la tierra. Eso es una mentira más de Jehová que le dijo a Noé, y Noé lo creyó. Y Noé lo creyó porque acató esa orden y así lo hizo. Y él murió pensando que toda la tierra se inundó. Si en aquella época que le estoy contando, las personas de ahí que vivían, para ellos se estaba acabando el mundo. El mundo ya se estaba acabando, los rayos y los truenos, en esos lugares caen muchos rayos y todo eso se estaba acabando el mundo para ellos, y ponían a pensar que toda la tierra estaba ocurriendo eso, pero no es cierto. Yo cuando era niño, cuando llovía una gran tormenta, yo me ponía a pensar que toda la tierra estaba lloviendo. Después, cuando ya empecé a llegar a la escuela y a darme cuenta, me di cuenta que realmente las lluvias son locales y regionales, o los huracanes también son locales, regionales, afectan cierta región de la tierra, mas no todo el planeta al mismo tiempo. Entonces, eso es precisamente lo que sucedió en los tiempos de Noé. Noé fue engañado por Jehová cuando le dijeron que toda la tierra iba a ser destruida por agua. No la tierra, perdón, sino que todo ser viviente que estaba en la tierra iba a ser destruido por agua. Y así lo creyó Noé, y así se murió creyendo que había pasado un diluvio. Y todavía le dijo, ya no voy a destruir más a los humanos, al ser viviente en la tierra, al hombre que yo hice. Dice, ahí vimos otra vez que menciona Jehová que él hizo al humano. No lo creó, sino lo hizo. Dicen, no voy a destruir otra vez a los humanos que yo hice. Y hago mi pacto con ustedes, y mi pacto lo verán en las nubes, mi arco de mi pacto. Y los seguidores de Jehová, ustedes lo escuchan, que ellos dicen en los templos, en las iglesias, en sus predicaciones,
que ese arco del pacto es el arco iris. Qué mentira más grande, que Jehová les dijo a ellos y ellos lo creen. Ellos no son culpables por creer eso, sino que la mayor culpabilidad lo tiene Jehová por mentirles. Y esto es un grado de culpabilidad menor toda vez de que lo creen y no usan el sentido común para poder discernir si es verdad o es mentira lo que Jehová les ha dicho a través de la historia y del tiempo. Sabemos que ese arco iris se produce por las gotas de agua que sueltan las nubes con el sol. Los rayos del sol se reflejan en las gotas de agua y forman el arco que vemos y los colores del arco iris. Pero el arco iris ha existido desde que Dios creador, el Padre creador, hizo el sol, y en el momento que había luz, se dio que la evaporación del ciclo del agua, el agua líquida se evaporó, subió a las nubes y cayó en forma de líquido, y volvió a caer en la tierra, se evaporaba, y ese era el ciclo del agua. Desde que hay sol, hay luz, se da ese fenómeno. No como dicen también los seguidores de Jehová que antes no llovía, porque en el capítulo en Génesis dice que un vapor de agua subía sobre la tierra, y dicen ellos que no llovía. En la tierra ha llovido desde que creó Dios el sol. El fenómeno físico del ciclo del agua se da desde ese tiempo, y ese arco iris siempre ha aparecido mientras haya sol, luz, rayos del sol. Los rayos del sol se van a reflejar en las gotas de agua, y siempre vamos a ver ese arco iris. Entonces, realmente hay que usar el sentido común para podernos darnos cuenta si es verdad o es mentira. Espero que les haya gustado el video, y recuerden que Jesús de Nazaret es la verdad, el camino y la vida. Y la verdad no está a la vista, la verdad está debajo de las piedras, y hay que levantarlas para encontrarlas. Cuídense mucho.